dentro de este capítulo que estamos viendo que es reducción de tamaño. Entonces, para poderles explicar en qué consiste el trabajito, primero vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ya habíamos estado hablando. En sí, habíamos visto que la reducción de tamaño me sirve justamente para disminuir un diámetro, con el objeto o con el objetivo de mejorar una reactividad dentro del sólido que puedo tener. Entonces ahí vimos que existe una diferencia entre triturador y molino. ¿Quién se acuerda cuál era la diferencia, la principal diferencia entre estos dos? El triturador era que daba un poquito, por ejemplo, la partícula un poco más grande y el molino la hacía más pequeña. Ya, correcto. El diámetro de partícula que sale del triturador es más grande que el diámetro de partícula que sale del molino. En otras palabras, un molino vamos a ocupar para obtener un diámetro de partícula bastante fino o ultra fino, mientras que el diámetro de partícula que vamos a obtener de un triturador va a ser un poco más grande. Entonces, en otras palabras, si nosotros le tenemos me invento, ¿no? Una roca de 1 metro cuadrado, esta roca que tiene un diámetro bastante grande, primero tenemos que introducirla en un triturador. Del triturador obtendremos rocas de 2 centímetros cuadrados. Y con estos 2 centímetros cuadrados venimos al molino y vamos a obtener en cambio un polvo de, me invento para el ejemplo, unos 5 milímetros. Entonces, esa es la principal diferencia. Molino, voy a obtener un diámetro de partícula más pequeño, mientras que en un triturador voy a tener un diámetro de partícula más grande. Por varias razones, el tamaño de un triturador es más que el de molino. En la foto mismo se puede apreciar la gran diferencia en tamaño que hay, ¿no? Entonces, de eso hay que acordarnos primero. Ahora, veíamos que para poder definir a la trituración había un coeficiente que se llamaba el grado de desintegración, que no era nada más que el diámetro inicial dividido por el diámetro final. Esto nos va a servir para nosotros poder determinar cuál es la relación entre lo que estamos alimentando con respecto a lo que estamos obteniendo. Ahora, bueno, igual, ya habíamos hablado que existen diferentes tipos de molinos. Aquí viene un primer trabajo que tengo que mandarles a hacer. Quiero que vayan a hacer algo muy parecido a este cuadro, chicos. Algo muy, muy parecido a este cuadro, ¿ya? Primero van a consultar cuáles son los tipos de molinos que existen. Es decir, aquí ya les está diciendo molino de rodillos, molino de martillos, molino de tambor. Entonces quiero que vayan a consultar los tipos de molinos. Y vamos a hacer como hemos estado haciendo en los trabajos anteriores. Ponemos el tipo de molino, le describimos cuál es el funcionamiento, le ponemos una foto o un esquema y le ponemos acá al lado una aplicación que podamos tener para ese tipo de molinos, ¿ya? Entonces me hacen un documento de esta manera para que puedan tener como respaldo cuando necesiten en alguna aplicación específica. Entonces acordaránse, primer trabajo, tipos de molinos, una descripción, una foto y las aplicaciones que tienen ese tipo de molinos. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí, sí. Listo. Sí. Ahora, como ustedes, mejor dicho, como ustedes ya fueron a leer, me parece que sí el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que es muy importante en la operación unitaria de reducción de tamaño, que es el consumo de energía. Entonces, este consumo de energía hay que quedar claros que va a ser directamente proporcional al gradiente de desintegración. Si nosotros tenemos un gradiente alto, vamos a tener un consumo de energía alto, porque necesito eh, alcanzar un diferente diámetro entre la entrada y la salida. Entonces consumo más energía para conseguir esta operación. Veámoslo en forma matemática a qué me refiero con la última expresión que les dije. Sabemos que el coeficiente de desintegración es el diámetro inicial sobre el diámetro final. Entonces,
si yo tengo un diámetro de entrada bastante grande, es decir, tengo rocas súper grandes, y yo necesito conseguir un diámetro de partícula pequeño, este término de aquí va a ser alto, ¿ya? Entonces, cuando DI es alto, mi coeficiente de desintegración va a ser alto. Ahora, digamos que tenemos una entrada de diámetro normal, o se puede decir relativamente pequeño. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero un diámetro de polvos bastante fino? El rato que este diámetro es bastante pequeño, de igual forma va a ser alto el coeficiente de desintegración, razón por la cual vamos a tener un mayor consumo de energía. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, vamos a tener un grado de desintegración alto, lo que conlleva a un consumo de energía alto. Entonces, en este sentido, hay que quedar claros o hay que tener presentes que el consumo de potencia, es decir, el trabajo o la potencia que yo consumo en el molino, va a ser directamente proporcional a esto. O en otras palabras, es proporcional a los diámetros tanto de entrada como de salida. Eso en otras palabras. Entonces, esto hay que tener pendiente, ¿no? Una forma de calcular esta potencia o consumo de energía es a través de una relación o de una ecuación que se conoce como la ecuación de Walker, ¿ya? En donde me está diciendo o donde se demostró que la variación de la energía para conseguir un cierto diámetro va a ser directamente proporcional, perdón, va a ser inversamente proporcional al diámetro. Entonces, a partir de esta ecuación se plantean diferentes leyes de la molienda o diferentes leyes de reducción de tamaño, ¿de acuerdo? Este va a ser el punto de partida, chicos. Ahora, antes de pasar de página, hay que aclarar que la eficiencia de un equipo de reducción de tamaño suele ser bastante bajo, pero desde el punto de vista energético. ¿A qué me refiero? Si es que yo quiero conseguir un diámetro de partícula bastante fino, perdón, bastante pequeño, esto me conlleva a un consumo de energía alto. Entonces, en este sentido, la eficiencia va a ser bastante baja. ¿Cómo? En el sentido de que yo para conseguir esta operación, perdón, rellenar, en el sentido de que para conseguir esta operación, es decir, para obtener un diámetro de partícula bajo, yo necesito un consumo bastante. Por esta razón se dice que la eficiencia de un equipo de reducción de tamaño es bastante bajo o es menos eficiente desde el punto de vista energético. ¿Ya? Entonces, aclarado esto, ahora sí vamos a lo que son las leyes de potencia o las leyes de la molienda, perdón. Como les decía, estas leyes se basan en la ecuación de Walker. La diferencia va a ser en el análisis que hace cada uno de los autores. Entonces, la primera ley de la molienda me dice que es la ley de Kick, en donde me afirma que para reducir de tamaño, de un tamaño 1 a un tamaño 2 está relacionado logarítmicamente con la reducción de diámetros, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está diciendo esta ley de Kick. Es una ley que se lanzó, en donde se puede afirmar, bueno, se, eh, se puede usar esta ley para cuando tenemos diámetros a obtener o diámetros finales mayores a 50 milímetros de diámetro. ¿Ya? En otras palabras, yo quiero un producto que tenga un diámetro mayor a 50 milímetros, tengo que equiparar la potencia de la mía. Ahora, hay otras dos leyes, que es la ley de Bond y la ley de Rittiger, en la cual de igual forma vamos a tener diferentes interpretaciones de a qué es igual el consumo de trabajo. Entonces, el consumo de trabajo en la ley de Bond me dice que tiene una relación lineal entre la energía necesaria para la reducción de tamaño
y la raíz cuadrada del tamaño de la partícula, que viene a ser esta parte de acá, ¿ya? Entonces, desde otra expresión, ¿cuándo utilizar esta ley de Bond? Cuando vamos a trabajar en cambio con diámetros entre 50 y 0.05 milímetros. Y por último, vamos a tener la ley de Rittinger. En la ley de Rittinger me dice que el consumo de energía está asociado o es proporcional, perdón, al incremento de su superficie específica, que es 1 sobre D. Todo este término se conoce como superficie específica. El D es el diámetro, ¿no? Entonces, la ley esta me dice que el consumo de potencia es proporcional al incremento de la superficie del material. Entonces, esta ley se utiliza en cambio cuando tenemos que obtener diámetros menores a 0.05. Con estas tres leyes y conociendo el diámetro que efectivamente podemos consumir una potencia necesaria para llevar a cabo una acción. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí queda claro? Inge, disculpe una pregunta. En el caso de N, donde dice, bueno, en el caso de las N, ¿es que representa la etapa de molienda por las diferentes Ya. etapas que pasa? Es una pregunta. Eso viene acá, de esta fórmula de la ecuación de Walker. Entonces, este que representa el número de etapas, viene a ser cuántas veces yo le hago pasar por el molino. A ver, entonces, o cuántas Inge, etapas tiene no el sé si, molino, se refiere. Ahora, dígame. no sé si soy yo, pero se le entrecortó un poquito la última parte y no le escuché bien. Bueno, ya les, Sí, está entrecortando, pensé que solo era yo. bueno, ya les voy a repetir. Entonces, verán, les decía que la n, que es el número de etapas, proviene de la ecuación de Walker. ¿Ya? En esta ecuación que me decía que la variación de energía con respecto al diámetro es igual a una constante inversamente proporcional al diámetro que queremos obtener. Con respecto a n, en donde n viene a ser este número de etapas. Ahora, ¿qué es? Si le alimentamos un de 50 milímetros, ¿ya? Y en la primera pasada, no el diámetro que se desea, pongamos un ejemplo, deseamos 5 milímetros, estamos obteniendo 15. Entonces, ¿qué es lo que se puede pasar? Este material por el molino para obtener hasta obtener el diámetro deseado. Entonces, a eso hace referencia con el número de etapas, ¿ya? Esto obviamente es una representación o un esquema de lo que se hace a nivel de laboratorio. Ahora, hay molinos o hay, ¿cómo se llama?, trituradores que dentro de su estructura puede cumplir con ciertos números de etapas o ciertos números de repeticiones de molienda. Entonces, en ese sentido va este número n. ¿Ya? ¿Ahí sí quedó más claro? ¿Sí me escucharon? Sí. Listo. Entonces, eso sería en cuanto a la potencia la potencia necesitada para una reducción de tamaño. Ahora verán, cuando se tiene o cuando se trabaja con la ley de Bond, o mejor dicho, Bond lo que hizo es proponer una forma más realista del cálculo de la potencia para la trituración en cualquier caso que nosotros tengamos. Este señor Bond lo que propuso fue dentro de su integral, perdón, dentro de su constante, porque incluir un término que se conoce como el trabajo, el índice de trabajo, que es este WI. Entonces,
para dar 2000 ya, un tamaño de 100 micras, un 80% de la alimentación. Entonces, al ser esto ya un estándar, nosotros podemos calcular de una forma más directa cuál es el consumo de energía. Entonces, este valor de aquí ya está tabulado, ya existe. Y simplemente reemplazando en la fórmula de la ley de Bond, que era esta de aquí, perdón, lo que vamos a hacer es reemplazar esta constante por esta fórmula de aquí y nos queda de esta manera. Entonces, aquí estamos calculando una forma más realista del cálculo de la potencia necesitada para una acción de reducción de tamaño. ¿Por qué se dice que es realista? Porque hay que tomar en cuenta que las leyes anteriores que les mencionaba, la de Kiss, Bond y Rittiger, son fórmulas empíricas, es decir, que nacieron con experimentación de estos señores. Entonces, al incluir este término se hace un poco más realista, se acerca más al consumo real de ciertas operaciones. Eso nada más, chicos. Ahora, aquí en esta presentación, o bueno, en esta tabla, vamos a encontrar diferentes índices de trabajo de acuerdo al material que nosotros podemos tener. Así está, por ejemplo, roca volcánica, pizarra, cuarzo, carbón, arcilla, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos aquí este índice de trabajo. Y obviamente se puede ver la diferencia entre uno y otro que va a depender de la estructura o de la forma que tiene, perdón, más que la forma, va a ser la estructura que tiene el material a analizar. Veamos un ejemplo. Me dice que la grava necesita 16.06 veces, perdón, dime. Disculpe, que ese quedó, bueno, ya se cambió, es que estaba congelada la pantalla y no se podía ver. Ok, perdónenme chicos, está un poquito, creo que mi internet de hecho es el que está mal. Simplemente les decía que aquí se puede observar la diferencia en el índice de trabajo de acuerdo a materiales y materiales duros, que depende obviamente de si es un material fuerte o es un material duro. La arcilla es un material un poco más suave. Por obvias razones, si es que es un material más duro, va a consumir más trabajo que un material más suave. ¿Sí quedó claro, chicos? Inge, entonces de ese WI reemplazamos en la fórmula anterior que nos dio para obtener CB. WI es el índice de trabajo para diferentes materiales. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Bueno, les voy a mandar a revisar este ejercicio de aplicación porque realmente es bastante fácil, ¿no? Inge, disculpe, no se repetió. Bastante fácil. No se le Ahora, entendió igual, nada. cuando vayan a revisar, quiero que vean esta tablita de aquí, o bueno, este gráfico de aquí. Les decía que este ejercicio de aplicación les voy a mandar a revisar. No es difícil, solo es cuestión de reemplazar datos. Entonces, ustedes tienen que ver la fórmula de aquí y resolver este ejercicio. Ya está resuelto, pero de todas formas para que lo revisen. Ahora, les iba a mandar a reemplazar aquí, que es bastante importante, pero lo vamos a hacer diferente. Este gráfico tenemos tamaño del producto. Entonces, aquí que mientras mayor es el diámetro que nosotros queremos obtener, aquí está, por ejemplo, 10 a la 3, como el diámetro obtenido es mayor, el consumo de energía va a ser menor. Entonces, esta gráfica representa el consumo de energía en función de los diámetros obtenidos. Y como se puede apreciar, a menor diámetro que yo quiera obtener, mayor va a ser el consumo de energía. Y aquí se van separando incluso unas posibles aplicaciones. Los trituradores me sirven para obtener un diámetro mayor a 10 milímetros. Molinos de barra en un diámetro entre 1 milímetro y 10 milímetros. Los molinos de bolas entre 0.01 milímetro y 1 milímetro, y los
los molinos especiales entre, o mejor dicho, diámetros menores a 0.01 milímetros. Entonces, esta gráfica me representa bastante claro cómo va a afectar el diámetro que se quiere obtener con respecto al consumo de energía. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí me escucharon bien? ¿Sí me escucharon? ¿Me escucharon, chicos? Dije, se le seguía escuchando entrecortado. Sí, Bueno, ahí confírmenme si es que si pueden escucharme bien. Ahí se le escuchó mejor. ahorita sí, Inge. Ya, hagamos una cosa. Realmente he pasado todo el día con el internet malo y de gana les voy a confundir si es que no les puedo explicar. Entonces, quiero que revisen, como les decía, este ejercicio y esta gráfica. Traten de entenderla, esta gráfica. Y ahora, les voy a explicar el trabajo que tienen que hacer, chicos. Entonces, aquí sí, no importa si es que volvemos a repetir las veces que sea necesario. Hasta el momento hemos visto todo lo que es acerca de reducción de tamaño, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es un trabajo aplicativo. Entonces, me imagino que todo mundo sabe qué es el compostaje, ¿verdad? ¿Sí saben qué es el compostaje, chicos? Sí, Inge. Sí. Sí. Ya, entonces, vamos a tratar de darle una aplicación a esta reducción de tamaño aplicando la teoría de compostaje o en el proceso de compostaje. Entonces, si yo le esquematizo al compostaje, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una entrada y una salida. ¿Cuál es la entrada del compostaje? O en otras palabras, ¿cuál es la materia prima que yo necesito para el compostaje? Materia orgánica, desperdicios. Exactamente, son desperdicios de materia orgánica, ¿no es cierto? Entonces, de aquí yo puedo tener desperdicios, sean de vegetales o de origen vegetal o de origen animal, porque acuérdense que también podemos poner heces de animales, ¿no? Entonces, vamos a tener esto, ya. Pero obviamente nos vamos a enfocar más a lo que es el vegetal. ¿Por qué dije obviamente? Porque vamos a tratar de buscar información necesaria para ver cuál es el tamaño de los residuos vegetales que tienen que entrar al compostaje. ¿A qué me refiero? Ustedes deben de saber que dentro del compostaje, para que dé un mejor resultado, hay que reducir el tamaño de, por ejemplo, los residuos de poda, los residuos de ramas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta reducción de tamaño es donde nos vamos a enfocar. Entonces, nos vamos a enfocar a la reducción de tamaño de los residuos vegetales en el proceso de compostaje. ¿Cómo van a hacer el trabajo, chicos? Primera cosa de trabajo o primer componente del trabajo. Cada grupo de laboratorio va a ir a averiguar cuánto, en cantidad me refiero, cuánto de orgánicos de mercado se obtienen en una ciudad. Me explico. Digamos el grupo uno, el grupo de Christopher, ya. El grupo de Christopher decidió averiguar en la ciudad de Riobamba. Entonces, tienen que ir a buscar información acerca de cuánto material orgánico o residuos orgánicos de mercados obtenemos de la ciudad de Riobamba. Entonces, ya que sabemos cuántos residuos de mercado obtenemos, vamos a la segunda parte. Vamos ahora a consultar acerca de todo lo que es compostaje. Entonces aquí ustedes me van a poner todo acerca del compostaje. ¿Qué se alimenta? ¿Qué reacciones se da? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hay que controlar? ¿Cuándo se puede decir que es un compostaje bueno, uno malo? Etcétera. Toda la información acerca del compostaje. Pero lo que más me va a interesar aquí va a ser
¿Cuál es la recomendación en cuanto al diámetro del material que voy a alimentar en el compostaje que se puede utilizar? Aquí me invento. Nos dicen que se recomienda máximo de 5 centímetros de diámetro, ¿ya? Entonces, en esta parte del compostaje, vuelvo a insistir, tienen que consultar un diámetro promedio de compostaje del orgánico o de los residuos orgánicos de mercado. Esto, voy a insistir, es la parte de compostaje. Con este diámetro viene la tercera parte, realizar los cambios del coeficiente de desintegración y del consumo de energía. Dígame. Inge, ¿puedes repetir lo de la parte 2, el punto 2, porque no se le escuchó muy bien? Ya, no hay problema. ¿Me ¿Puedes escribir las entendieron la instrucciones? parte 1? ¿Me entendieron y escucharon la parte 1? Sí, Sí, Ya, Sí, Inge. listo. En la parte 2, ya cuando van a ir a consultar todo acerca del compostaje, ¿ya? Teorías, reacciones, aplicaciones, todo acerca del compostaje. Pero lo que me interesa es si es que ustedes encuentran un diámetro recomendado que debe tener la materia prima que yo voy a alimentar al compostaje, ¿ya? Entonces, van a averiguar eso. Digamos, encuentran un paper en el cual dice que se recomienda material de unos 5 centímetros de diámetro. Estoy poniéndoles el ejemplo, ¿no? Entonces, el rato que ya tienen este diámetro, nos pasamos a la parte 3 del trabajo, que es el cálculo del coeficiente de desintegración y del cálculo de la energía o del consumo de potencia en un triturador para conseguir este diámetro. ¿Ya? ¿Ahí sí me entendieron? Inge, ¿puede volver a repetir la parte 3, los cálculos? La 3, tienen que calcular el coeficiente de desintegración y el cálculo de la potencia. Potencia consumida en el proceso de reducción en tamaño, ¿no? Inge, una consulta. ¿Este trabajo será práctico Ahí o sí quedó claro. solamente teórico? Solamente teórico. Acuérdense, el compostaje les va a tomar por lo mínimo un mes. Entonces no vamos a avanzar. Gracias, Inge. Inge, una Ya. consulta. ¿Alguna? Las, Dígame. las instrucciones sí va a subir al aula virtual, ¿verdad? Porque yo la verdad sí se me escucha entrecortado casi todo de mi parte. Bueno, les ofrezco, pero no enseguida. Ya, Inge, es que no le entiendo la verdad, se me escucha entrecortadísimo. Sí, no hay problema, pero es buena idea. Ya les voy a subir las instrucciones al aula virtual. Bueno, les termino de explicar y ojalá puedan avanzar, porque el asunto es que hoy, como tenemos 3 horas, quería aprovechar más bien para que en estas horas adelanten algo del trabajo. ¿Ya? Ojalá alguien de tu grupo si pueda o si me esté escuchando como para que te vaya guiando. Ahora, ya tenemos esta parte de aquí prácticamente, necesito verificación de nadie, ni de algún cálculo, o sea, ni de alguna bibliografía. Esto va a ser teórico. Lo que sí, la parte práctica que vamos a hacer de este trabajo es, nosotros ya sabemos cuánto diámetro queremos obtener y ya sabemos el flujo de entrada que sería para triturar. Quiero que vayan, o en otras palabras, quiero que vayan a cotizar. ¿Cuánto les costaría comprar una trituradora para las condiciones que ustedes necesitan? No necesito proformas. En el internet sí suelen aparecer precios, pero no necesito solo el precio, sino necesito que dentro de esta cotización tenga dos partecitas. Técnicas y un posible precio.
vuelvo a insistir, este precio no necesita una cotización como tal, una formal. Más me voy a orientar a que me pongan las especificaciones de la trituradora que usted, ¿de acuerdo? ¿Sí me escucharon en esta parte, chicos? Sí, Inge, sí está, claro. Inge, Sí, disculpe, sí. con las especificaciones se refiere, por ejemplo, a las características de la trituradora. Sí, correcto. De hecho, permítanme, me salgo un ratito y les muestro una... En el internet sí hay bastante acerca de esto de trituradores. Vamos de este triturador de basura. Ya, entonces, a ver, por ejemplo, este. Este es un catálogo de fabricantes. Ah, este es de Alibaba, no me van a salir las especificaciones. Mi internet mismo es el malo, chicos. Bueno, esperemos un ratito y ya les muestro aquí la computadora, ¿no? O sea, perdón, con las especificaciones. Bueno, hasta mientras, ¿alguna otra inquietud que tengan? ¿Alguna otra inquietud, chicos? En el caso del primer punto que dice investigar cuántos kilogramos de residuos de materia orgánica, por ejemplo, podemos hacer, porque aquí en Internet más se encuentran de industrias, no sé, entonces eso, o específicamente como Ah, habíamos dicho de mercados. era de mercados. Justo eso les había dicho mientras hablaba. Es de mercados. Son residuos orgánicos de mercados. Ahí hay solo de mercados, eso es amigos. Ajá, eso sí van a encontrar. Sí hay eso. Entonces, vean, las especificaciones es esto. Dos láminas reversibles chipping de 8 o 12 cuchillos, y etcétera, ¿no? Pisón de hoja, toda la cubierta meteorológica. O sea, estas condiciones, estas especificaciones es lo que quiero que vayan a averiguar. Aquí de hecho dice características. Molino de fácil transportación, cuchillas con tratamiento especial para mayor durabilidad. Me dice la rotación del motor, la capacidad. Esta capacidad va a ser en función de lo que ustedes quieran consultar, cuántos residuos de mercado se originan, entonces cuál es la capacidad del molino o de la trituradora que ustedes van a querer. Y así, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Inge. Ya, perfecto. Entonces, aprovechen este tiempo de hasta las 5 que tenemos clases para que adelanten este trabajo. Acuérdense que es en grupo, entonces no se olviden de registrarme o de subir todos los miembros del grupo. ¿De acuerdo? Dije una consultita. Dime, Tania. ¿Hasta cuándo podemos presentarle el trabajo? ¿Hasta cuándo es? Es para la otra semana. Ya les voy a habilitar en el aula virtual. Ya, gracias, Inge. Inge, una consulta sobre los tipos de molinos, supongo que también es grupal. Sí, sí, sí. Háganle nomás grupal. Ya, Inge. Y el avance tenemos que subirle dentro de estas 3 horas. No les ¿O voy a no? pedir avance, no les voy a pedir avance, pero tomen en cuenta que esta semana, o sea, que la semana ya prácticamente se acaba.
y me tienen que entregar la otra. Entonces, procuren aprovechar el tiempo. Listo, Inge. ¿Alguna otra inquietud? Inge, disculpe, con respecto a los residuos orgánicos de mercado, o sea, ¿se refiere, por ejemplo, digamos, de un solo mercado o, por ejemplo, de todos los mercados que se encuentren en la ciudad? Ahí va a depender de qué ciudad escojan. Verás, yo aquí, al menos de Riobamba, sí encontré alguna vez información de cada mercado. Entonces, cuando tienen ese tipo de información, es más fácil trabajarle con todos los mercados. Es decir, tomarle la recopilación de todos los mercados que hay. Pero si es que no encuentran, de acuerdo a la ciudad de que hayan escogido, pueden hacer referencia a un solo mercado. ¿Sí me hago entender? Si es que consiguen de todos los mercados de buena hora, o si no, hacen referencia a un solo mercado, aunque yo creo que sí van a encontrar de varios. Listo, Inge. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si es que no hay más preguntas, nos quedaríamos ahí. Vuelvo a insistir, chicos, por favor, aprovechen el tiempo para que puedan avanzar hasta la otra semana. ¿Ya? Mañana tenemos clases normales, entonces no les puedo decir que se tomen las horas de mañana también, sino mañana es normal. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Sí, Inge. Ya, Muchas chicos, gracias. nos vemos, hasta luego. Hasta Inge, mañana. si tenemos alguna duda en el cálculo, igual le podemos consultar por el Sí, chat de correcto. Teams. Ya, Sí, sí, sí. gracias, Inge. Ya. Hasta luego, chicos, que pasen bien. Gracias, Inge. Inge. Hasta luego.